Bueno, en este bloque aprendimos que la inversión y el financiamiento afectan a la evaluación de la empresa porque todo tiene un costo y este costo, por ejemplo, algo que observamos al hacer el análisis era que, por ejemplo, el financiamiento tiene un costo y que te puede ayudar para que tengas una compañía bien apalancada, lo que trabaja a tu favor. O puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de la administración que se tenga. Y también aprendimos, por ejemplo, sobre los bonos y los préstamos, que se pueden negociar diferentes cantidades a diferentes porcentajes o tasas de interés. Y aprendimos, por ejemplo, cómo afecta el hecho de que los préstamos se amortizan y va quedando una cantidad fija para pagar capital e intereses durante el periodo que dura el préstamo, y los bonos pues vas pagando lo que vas dando de interés, pero al final te descapitalizas cuando tienes que pagar la cantidad total de los bonos. Bueno, la evaluación por múltiplos y la evaluación por flujos descontados son diferentes en el hecho de que la evaluación por flujos descontados es como asomarte a través de una ventana al futuro y ver cuánto vale tu empresa trayéndote esas realidades de acuerdo a los parámetros que hayas definido en la actualidad, simplemente utilizando datos de la misma empresa. Y la evaluación por múltiplos pues es obviamente comparando a tu empresa en la que pudieras tener algún error tal vez, y en la que tal vez la evaluación por múltiplos te pudiera señalar algún error que pudieras tener en la evaluación que tienes de tu empresa al compararte con empresas que se ven afectadas por los mismos fenómenos porque son del mismo sector. Entonces creo que las dos se complementan muy bien y, y pueden dar algunos datos sobre qué se tiene que revisar en caso de que la diferencia sea muy grande. Los supuestos que tomamos nosotros en consideración para hacer los flujos de efectivo fue que, por ejemplo, ERTES iba a crecer de acuerdo a lo que decía Paz por Euromonitor, que era el crecimiento estimado para este sector, que era 8, 5, 4, 6, 6. Por fortuna encontramos para los 5 años venideros números exactos de porcentajes de crecimiento en la industria, y también tomamos en cuenta el hecho de que había una cantidad que habían dado de CAPEX, la ERDES, que nos los dio, dijeron ellos que entre 800,000 y 1,000,000, y nosotros utilizamos los 900 millones, perdón, multiplicados por 1,000, los 900 millones, que no eran ni 800 ni el millón ni los 1,000,000,000. Entonces con ese supuesto nos fuimos también. Y también lo que utilizamos, por ejemplo, nosotros en lo que venía siendo el pago de capital y préstamos, fue que revisamos los bonos que había por vencerse en este año y los préstamos, y en base a esas cantidades hicimos la planeación. Si se tomara la decisión de pagar antes o de tomar más préstamos, pues obviamente que esos datos cambiarían en nuestro análisis. Ay, perdón, porque no sé por qué he estado tan enfermiza este semestre, pero estoy súper mega engripada. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, pues lo que hicimos nosotros para sacar el valor de la acción de ERDES, utilizando el histórico, que nosotros no lo utilizamos. Si lo hubiéramos utilizado, pues hubiéramos tenido que sacar el histórico de los últimos 3 años, porque nuestro proyecto fue de 3 años hacia adelante. Entonces hubiéramos sacado el incremento o decremento que hubo en cada año con una división, y viendo cuáles fueron los cambios positivos o negativos, y después sacando un promedio de los últimos 3 años, pero con proyección a futuro. Y ese es el método de porcentaje por ventas histórico, que sí hicimos así, pero no las ventas, sino el costo de ventas, los gastos generales, otros ingresos más gastos, y creo que fueron todos, porque el resultado del financiamiento creo que también fue histórico.
No, no fue histórico, en nuestro caso fue el neto. Fue exactamente como estaba en los últimos 3 años y sacamos un promedio. Y... um, mm, 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 Entonces, luego ya cuando tuvimos la utilidad antes de los impuestos a la utilidad, pues aplicamos el base que era 30% de, de tasa de tasa de ay Dios mío, lo que es la tasa impositiva normal que usamos aquí en México, que es el 30%. Y cuando ya en esa con esa información que teníamos, que era la utilidad neta consolidada del ejercicio, pues ya nos fuimos a sacar el cash flow. Y ahí ya con estos datos lo que hicimos fue que nos trajimos la utilidad neta consolidada del ejercicio, sacamos la depreciación y la amortización de los, pues de los activos y del alcance que alcanzábamos a tener con los estados financieros de los estados de resultados de ERDES. Y también nos fuimos a los bonos y sí, también le restamos lo que teníamos que pagar de bonos y de préstamos, de acuerdo a la información que teníamos de ERDES. Y también pues del balance general sacamos el capital de trabajo, bueno, el incremental en capital de trabajo, que era clientes más inventarios menos proveedores. Y para lo que venía siendo el CAPEX, pues nosotros sacamos no ni 800 ni 1,000 millones, sino que nosotros lo que hicimos fue decir entre esos dos números 900 millones es lo que se iba a utilizar en CAPEX. De ahí pues ya sacamos el valor de los feos, los 3 años, y incluimos un cuarto año que era el que íbamos a usar para la perpetuidad. Después lo que hicimos fue utilizar la fórmula del BNA o del NPV para sacar el valor de la compañía, y ahí consideramos el WACC que nos dio ERDES de 9.1, y también incrementamos la inflación objetivo de Banxico, que era del 3%, y esa cantidad la multiplicamos por 1000, porque estaba en miles de millones de pesos. Y después lo que hicimos fue disminuir la deuda a corto plazo, más la deuda a largo plazo, más el efectivo que teníamos. Y ahora sí, ya con esa cantidad, lo que hicimos fue dividir ese total entre las acciones que ubicamos que había en el mercado, de acuerdo de acuerdo a la publicación que teníamos de ERDES. Y así llegamos al precio de 49 pesos, 49.7, que obviamente pues nos decía que la compañía estaba subvaluada, porque todos los días que estuvimos monitoreando la cantidad no variaba mucho de 33 pesos, 33.5, 33.05, 33.10, 33.12. Entonces así sacamos nosotros nuestro valor de la acción. Y Edgar nos estuvo ayudando mucho, la verdad, para como ir entendiendo el proceso y de dónde se iba jalando la información y por qué era importante. Sí siento que los chicos de finanzas hicieron una gran aportación al equipo, porque si no hubiera sido muy difícil para nosotros, ya que ellos los conceptos la verdad los traían súper frescos y fueron muy generosos con nosotros como visitantes. Y sí, creo que sí aprendimos bastante a lo que son las consecuencias de hacer una mala evaluación y cuántos factores afectan para llegar al valor de una acción. Y pues dentro de los riesgos potenciales que tiene ERDES o cualquier empresa y que deben ser evaluados en el análisis de sensibilidad, pues nosotros, por ejemplo, tomamos las ventas y nos dimos cuenta que pues es de las cosas que muy probablemente puedan variar o puedan alterarse de acuerdo a estrategias que tenga la empresa. Y por eso pensamos que los riesgos deben de ser como lo más cercano a lo que está a sucederle a la empresa. Y por eso nosotros tomamos en cuenta las ventas.
y nos basamos en Passport Euromonitor, que pues es una página muy confiable de análisis de asesoría para las empresas en más de 160 países. Entonces nos pareció una buena opción para considerar. Y claro que yo creo que nadie puede predecir una pandemia como la que sucedió, pero más o menos consideramos que esa información era la más exacta. También nosotros consideramos el costo de ventas, y pues también podemos decir que otra cosa que, bueno, el costo de ventas, porque nosotros creemos que pueden eficientar en esa área y que pueden hacer cambios de alguna manera. Al final, cuando hicimos el análisis, vimos que lo que más impactaba al final en el costo de la acción era el hecho de que hubiera más eficiencia, o sea, que disminuyera el costo de ventas. Realmente afectaba más incluso que si las ventas subían. Entonces ese fue un dato muy interesante, una variable que agregamos que la verdad nos dejó muy sorprendidos, porque nosotros teníamos al inicio solo las ventas y la TIE, pero con esta nueva variable nos quedamos muy sorprendidos. Y bueno, pues también podríamos haber considerado, no, bueno, también se debe de considerar las expectativas que hay, obviamente del riesgo país, de el porcentaje histórico promedio también de este costo de ventas lo podíamos haber sacado por el histórico o el porcentaje basado en ventas, uh, por el número de años que venía la proyección de la evaluación. Como dije, en nuestro caso también nosotros consideramos las TIE, que pues es son las tasas que se le indica a los bancos que pueden usar como una base para el financiamiento, para el costo del financiamiento. Y en nuestro caso esos tres variables fueron las que usamos, pero nos dimos cuenta de que no tener las variables adecuadas puede traer consecuencias que le pueden salir muy caras a la empresa. Y esto se puede repercutir al final en convertirse en un gasto, y creemos que pues los administradores, la meta principal que tienen en una empresa es la de disminuir los costos y los gastos y maximizar las ventas o las ganancias. Entonces puede convertirse esto en un gasto al momento de que se pague más o se pague menos por la compra de nuestra compañía o de la empresa que estamos valuando, y también se puede convertir en un gasto que se refleja cuando, bueno, no que se refleja, sino que puede pasar cuando se hace la primera oferta al público, cuando una empresa sale a bolsa y se da una cotización de una acción. Entonces vimos que puede estar subvaluada, y pues obviamente eso no le conviene ni a Herdes ni a ninguna otra compañía.